Pueden tomar sus asientos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, una vez más, a los que están en las redes, a todos los que están presentes. Bendecimos a los que están de vacaciones, a los que están descansando y a los que están enfermos, pasando por tiempo difícil. Uno lo ha pasado y sabemos cómo es el tema, así que bueno, agradecemos al Señor por estar una vez más en su presencia. Bueno, quiero compartir una palabra. Cuando me comentó el pastor Marcelo, no sabía por dónde disparar, pero ese día, bueno, ya veníamos en una semana que Dios estaba hablando sobre el carácter, sobre la actitud, sobre el encuentro, sobre el acercamiento hacia Dios. Y esta palabra venía a mi vida a través de un mal comportamiento de una persona en el trabajo, ¿no? Y después, bueno, terminó pidiendo perdón. Y bueno, y con esa persona veníamos hablando en el auto y me preguntaba cómo Dios moldeó mi carácter y cómo lo hizo Dios. Y para empezar no fue fácil. Van a ser 11 años que estoy en la casa de Dios y te puedo decir que 7, 8 años el Señor trabajó, afiló, sacó punta, agarró su palo, su pico, su punta, lo que vea, y percutor, lo que sea, y empezó a trabajar. Pero lo importante es que uno se tiene que dar para que eso suceda, amén. Se tiene que dejar trabajar. Y me acuerdo que venía hablando con mi hermano sobre el carácter, sobre la templanza, sobre el tema de por qué si alguien se enfrenta conmigo yo no le voy a pelear, no me voy a poner a discutir, porque Dios ya trabajó en mi vida. Cuando apenas veníamos todo el trayecto, entramos acá a la Mansilla y un auto sale en marcha atrás y yo le toco bocina para que me frene, ¿no? Por la actitud que él estaba teniendo. Y se bajó, ¿para qué? Se bajó, me rebajó de arriba a abajo y yo lo tenía a mi hermano al lado del asiento y se quería bajar. Le digo, no, dejalo. Y bueno, seguimos, ¿viste? Lo dejé. Y decía, ¿no te da impotencia? ¿No te quedaste con bronca por la actitud, por lo que te pasó? Dice, no, porque Dios ya trabajó en mi vida. Y eso ya no está más en mi corazón. En un tiempo, si hablamos mucho tiempo atrás, sin duda me bajaba y no sé lo que iba a pasar, pero seguro que no iba a ser lo mismo que irme tranquilo. Y bueno, y Dios probó también a medida que nosotros veníamos hablando, y Él probó también si realmente lo que yo le estaba enseñando a esta persona era una realidad. Y Dios prueba nuestras vidas, amén. Pero todo eso, ¿por qué sucede? Porque más encuentro tenemos con el Padre, más cerca estamos de la luz, nosotros vamos a resplandecer y Dios va a ir purificando y limpiando nuestras vidas. Amén. Vamos al Salmo 15, vamos a compartir una pequeña porción. Salmo 15, versículo 1. Dice así su palabra: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyo ojo es vil y es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Esto es una pregunta que dice David, le pregunta, ¿no?, a Dios, de cómo debe ser una persona para encontrarse y estar en la presencia de Dios. Y en la misma palabra,
en la misma pregunta viene la contestación, ¿no? De cómo tiene que ser una persona delante del Señor. Obviamente que tenemos errores, tenemos dificultad. Y esto lo compartíamos en la célula, una porción. Y cuando uno está delante de la presencia de Dios, ¿cómo actúas? ¿Cómo actúas delante de la presencia de Dios? ¿Cómo sos delante de tu papá? ¿Lo decís que lo amás? ¿Le decís que te perdone? ¿Le decís que tenga misericordia? ¿Le decís que Él more, te cuide durante todo el día? Eso es lo que uno habla delante del Señor. ¿Cómo te presentás delante del Señor? La pregunta es esa de hoy. ¿Cómo te presentás delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando estamos frente de Dios y tenemos una relación con Dios, la misma relación que yo tengo íntima con Dios, va a ser con las personas. Amén. No puedo ser diferente. No puedo ser con mi esposa una cosa y después estar ahí hablando mal de ella. Es lo mismo que con Dios. Si Dios nos enseña de cómo nosotros tenemos que ir a su presencia, de cómo tenemos que estar, de cómo tenemos que cuidarnos, de cómo tenemos que hablar, de cómo tenemos que responder, de cómo tenemos que hacer con el dinero, con el prójimo. Él nos enseña de cómo nosotros debemos actuar. Pero ¿de quién vamos a aprender todo eso? De Dios, de su presencia, de Jesucristo. Cuando más nos acercamos a Él más nos revela, más nos enseña. Es una experiencia que uno va aprendiendo todos los días. Por eso es importante de tener ese encuentro día a día con el Señor. Porque así como uno se levanta con todas las ganas de orar, también se levanta el hombre fuerte. El hombre fuerte también se levanta como, y quédate un rato en la cama, y quédate un ratito más, 15 minutos más, que llegas bien, tenés auto ahora, está de vacaciones y nadie te va a decir nada. Y él también se levanta y todos los días hay que luchar contra eso. Todos los días hay que luchar con la vida vieja para no darle lugar al diablo. ¿Amén? Vamos a Tito. Titos 2. Es importante entender, iglesia, que todo trato con Dios siempre va a llevar un tiempo. Para muchos va a ser menos, para otros más rápido, para otros le va a tardar más, pero es según la disposición de su corazón, siempre es así. Y esta persona que hablaba con él también le decía, yo quiero estar bien con Dios y no puedo. Yo quiero ir a la iglesia a hacer las cosas de Dios porque quiero estar bien primero. Digo, pero anda a la iglesia, así que por lo menos, no, pero lo primero que hace la persona es irse al mundo. Digo, ¿y por qué te vas al mundo si no sabes cuál es el camino, qué es lo que quiere hacer? Lo primero que hace la persona es irse al mundo y esperar que Dios haga un milagro. Y yo le pregunté, y se me venía, el Espíritu Santo me hizo ver y que le pregunte, ¿hace cuánto que no estaba orando? Y me decía, hace como casi un mes. Bueno, le dije, ahí está tu contestación, porque te estás alejando de la presencia de Dios, te estás alejando del propósito de Dios. Cuando vos te acercás más a la luz, ¿no? Las tinieblas retroceden. Por eso, cuando más nos alejamos, más vienen los problemas, viene el hombre viejo, viene la mujer también de su carácter pesadito, vienen todos los problemas de antes. Por eso vamos a compartir otra palabrita que está poderosa en Tito 2, versículo 11. Es así su palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre.
enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Ven? Fíjese lo que habla acá la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo. Los deseos del mundo en este tiempo es cada vez más difícil. Ya no puede ver ni la tele a veces, de tantas barbaridades que hay, de la calle, de todo. Hay tantas injusticias, la gente se pelea y en vez de ayudar a llamar a ambulancia se la pasan firmando para que todo el mundo lo vea de las cosas que están haciendo. Por eso dice que enseñándonos, ¿no? Fíjense que Él siempre nos está hablando, que siempre nos va a enseñar de qué cosas nosotros debemos cambiar y de qué cosas debemos alejarnos. De las cosas del mundo, los deseos del mundo. Dice que vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Hasta que venga la venida del Señor. Nos habla de la salvación también, que tenemos que ser piadosos, cuidadosos, vivir honestamente. Yo ya no, le digo la verdad, hermano, yo me encuentro con cristianos y veo dos, tres y veo que se saludan y ya no existe más, Dios te bendiga, bendiciones, no existe. En el vocabulario de muchos cristianos, lo puedo asegurar con mis propios ojos que no existe. Y los veo y digo, y todo eso, Dios, yo fui viendo, fui observando por qué suceden todas esas cosas. Por el alimento, el acercamiento hacia Dios. Uno se tiene que acercar cada día a Dios. Se están perdiendo muchas costumbres buenas que había en la iglesia que se están perdiendo. Y las cosas del mundo las están trayendo a la iglesia. Y dice que tenemos que vivir piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa esperanza la tenemos que guardar siempre. Siempre la tenemos que guardar. Y saber que la venida del Señor siempre es segura para los que le creen. Y la salvación hay que cuidarla. Siempre hay que cuidarla, día y noche. Por eso hay que levantarse, orar, luchar. A veces uno no se quiere levantar o orar porque quiere dormir. A veces viene del trabajo cansado y no quiere ni leer la Biblia, y quiere acostarse, agarrar lo primero el teléfono. Todo eso hace la obra de la carne, los deseos del mundo. Por eso es importante de que nos agarremos de su presencia, que estemos siempre a Él, siempre estemos cerca de su presencia. Vamos a 1 de Juan, y Él nos va a seguir enseñando de cómo debemos salir de las dificultades, de las persecuciones, de los deseos. A veces nosotros no estamos haciendo cosas malas, pero el diablo viene con su oposición y quererte poner las cosas que venían antes, o lo que hacías antes, y traer al mundo, traer a la iglesia, a la célula, donde te moves. Y eso es un error. 1 de Juan 3, 1:3, perdón. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Yo, como le decía, según la comunión que yo tenga con Cristo es lo que voy a manifestar. Yo si me junto con un chusma, con un mal hablado,
a la larga algo se te va a escapar seguro de esa persona. Pero te lo puedo asegurar que algo te va a escapar. Yo tengo gente que no van a la iglesia, en la obra, y tienen su radio y todo. Y yo me pongo el laburo de un lado, ellos del otro lado, y están todo el día con la música. Y vos te vas a traer para ver lo que están haciendo, y ya, ¿viste? Se te queda la musiquita acá arriba de lo que ellos venían escuchando. Y yo allá tengo la alabanza. ¿Viste? Son dos luchas. Y dice en el 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que tenemos que anunciar. Lo que si Dios te está llenando, vos te acercas a Dios, Dios es amor, te llena de paz, te llena de gozo, te llena de alegría, eso es lo que hemos oído y lo que lo han enseñado, eso es lo que se tiene que manifestar. Ahora, si yo me paso mirando la tele, o me mirando todo el día Netflix, o mirando todo el día YouTube, o todo el día Facebook, es obvio que se va a manifestar lo que estoy viendo. Si Dios me enseñó en tantos años de cómo yo tengo que mejorar mi carácter, de cómo tengo que tratar bien a las personas, sea como sea la situación, sea que me faltaba trabajo, o estaba enfermo, o estaba con un día malo, porque todos tienen un día malo, no tengo que cambiar mi personalidad por ese día o la circunstancia que me pasa. No puedo cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él no va a cambiar, Él no va a dejar de amarnos, no va a dejar de honrarnos, no va a dejar de querernos, de mimarnos. Según sea la circunstancia que nosotros estemos pasando, Él no va a cambiar. Por eso, si yo me acerco a Dios y Él me da su amor, o me acerco al otro día, ¿verdad? No, hoy no lo sentí a Dios, no debe tener misericordia hoy. Hoy capaz que es un día de abundancia o un día de paz, no debe ser un día de amor. No, ese no es nuestro Dios. Dios todos los días nos está esperando con los brazos abiertos. Nos está esperando a que nosotros lo busquemos todos los días. Por eso, según la comunión y la relación que tenga con Dios, es lo que voy a hablar y lo que voy a hacer. Por eso, ¿cómo te presentás delante de Dios? Yo me le presento a Dios como el peor de los pecadores. Siempre le digo, Señor, que me sane, que me cuide, que me perdone y que tenga misericordia, que cuide a mi familia. Asimismo, yo tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a la gente que trabajo. Quiero misericordia, tengo que hacer misericordia. Lo que yo le pido a Dios es lo que yo también tengo que hacer. Así es, esa es la relación con Dios, porque eso es lo que Dios demuestra en nuestras vidas. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, depende de nosotros si queremos lo que Dios tiene, lo mejor para nosotros. Eso es otra cosa. Por eso es importante de que estemos en comunión. Dice que cuando yo tengo un encuentro con Dios, Dios nos enseña a tener una amistad con Él. Y cuando me encuentro con Dios, me encuentro con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me enseña que yo tengo que amar a mi prójimo, que tengo que honrarlo, que tengo que bendecirlo. Eso es comunión. Si yo le digo al papá, yo te amo, te quiero, sin verte, y no amo a mi prójimo, que lo estoy viendo, sería injusto, sería un hipócrita. Por eso la comunión es importante. Y yo tengo la comunión con el Espíritu Santo, tengo la comunión con Dios, con Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Eso es lo que yo voy a trasladar a otro. Por eso tenemos que tener esa comunión con nosotros, con los hijos, con los hermanos. Tengo que manifestar eso. O otros tienen otro Dios, no sé, que le está enseñando otra cosa, o no se deja de enseñar, o hace oídos sordos. Yo tuve que luchar mucho. Los pastores saben ellos saben lo que era mi carácter cuando llegué a la iglesia. Y el pastor siempre me decía, Pastor Eduardo, Abel, habla bien, contestá bien. La pastora Lore también una vez me dijo, Abel, habla bien. Y es una verdad. Y yo no me enojaba, porque era una verdad, ¿no? Y bueno, y eso todo fue saliendo de nuestras vidas según la comunión, ¿no? La comunión y la relación y de poner por práctica lo que Dios nos enseña. Amén.
¿Qué dice el versículo 4? Y estas cosas los escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión uno con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que decía hoy. Yo cuando voy a mi papá, a Dios, a Jesucristo, le digo, Señor, quiero que me saque esto, estoy luchando con esto, ayúdame. Voy y le digo todo lo que yo siento. Yo, así como soy sincero con mi papá, si yo tengo un problema con un hermano, o no me hablo con mi hermano, o no tengo relación con mi hermano, esa misma relación que yo tengo con el Padre, tengo que tener con mi hermano. Decirle, me molestás, ¿sabes qué? Tu actitud me molesta, lo que haces me molesta, me fastidia. Hay que decírselo, porque esa es una comunión. Obviamente que hay que decirlo delicado, hay que decirlo con tiempo, hay que decirlo en el tiempo de Dios, pero hay que decírselo, no guardárselo, no, que Dios trate con su vida, que Dios haga misericordia con él. No, ¿y la comunión con Dios dónde está entonces? Eso es lo que Dios nos habla. Si yo tengo una comunión con mi papá me va a decir, a ver, vos estás errado y tenés que cambiar esto. Bueno, también. Y yo lo mismo tengo que hacer con mis discípulos, con lo que lidero, y tengo que ser sujeto a mis pastores, y para cambiar y para que ser bendecido. Amén. Porque todo lo que tenemos es toda añadidura de bendición que nosotros estamos obteniendo, porque la palabra nos dice, ¿no? Que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Así que todo lo que tenemos, tenés casa, auto, todo es toda añadidura, no es bendición. Bendición es lo que buscaste de Dios. Eso es una añadidura de lo que buscaste del reino. Eso es todo lo que tenés, una añadidura por lo que, buena obra, porque fuiste a trabajar, porque fuiste temprano, estás haciendo cosas en la iglesia porque sos testimonio, porque pagaste el precio y así. Y eso, todo añadidura de lo que haces. Todo lo que Dios te da son toda añadidura. Por eso es importante tener esa comunión. Esa comunión, fíjense lo que dice en el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, más claro es echarle agua. Más claro, echarle agua. O echarle thinner si querés para que quede más claro todavía. Esa es la relación de Dios. Yo no puedo decir que amo, que hago esto, o a Dios esto, y después no hago lo que digo. Dice el que dice el que no tiene pecado, no necesita ni el perdón ni la salvación de Dios. El que dice que no peca, el que dice que no pecó, ¿para qué quiere el perdón de Dios y la salvación si es re santo? No necesita de Dios, no necesita de la salvación de Dios, porque es una persona muy santa, una persona que no se equivoca. Por eso si yo tengo algo con mi hermano, o con mis familiares, o compañeros de trabajo, yo no me quedo con nada, hermano. Yo le digo, mira, me molestás esto, me molesta esto, a todos le digo. Si yo tengo algo con alguien, voy y le digo las cosas. O si le está errando, voy y le digo. Porque lo que Dios hace, Dios a mí me ama, ¿y qué hace? Me corrige porque me ama. Y yo amo a mis hermanos porque amo a Dios. Y yo, si Dios me manda, yo tengo que corregir, tengo que hablar y tengo que decir. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y es para que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Hebreos entonces.
Hebreos 10, 26, y seguimos con lo que es el pecado. Diez 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El pecar voluntariamente. El pecar voluntariamente es planear. Pero yo, no sé, me mandé una macana en cualquier cosa, yo le digo que fue, bueno, o me salió a mí mal el piso, y se reventó porque el cemento seguro que ya estaba viejo, seguro. Y ya estás planeando de qué mentira o qué pecado, porque bueno, ponerle cualquier cosa, ¿qué vas a decir a la persona? O hacen reuniones de célula, de organización. ¿Sabe qué me olvidé? Esa es la red típica, el me olvidé. Y ya queda ahí. No. Eso es pisotear dice, ¿no? Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, una vez que nosotros recibimos el conocimiento y de la verdad, de lo bueno y de lo malo, y después si yo planeo hacer cosas que a Dios no le gusta, entonces lo que Dios me enseñó, lo que Dios hizo en la cruz, su sangre, todo, sea pisoteada. La pisoteamos. Porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque yo quiero. No pisoteemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. No la pisoteemos. Tengamos en cuenta el grado de santidad que Dios nos está pidiendo a toda la iglesia. Yo le comentaba a los chicos de la iglesia, Dios, ¿por qué vino esta palabra a nuestra vida? Porque este año quiere Dios que crezcamos como iglesia, que crezcamos como cuerpo, que crezcamos donde nosotros nos movemos, nuestro hogar, el trabajo, casa, que nos expandamos. No podemos pretender tener una mega iglesia o lo que sea si no crecemos. Va a depender siempre de nosotros, que crezca la célula, que crezca las áreas que dirigís, que empleás. Va a depender siempre de nosotros. Vamos con el último y con esto terminamos. Santiago, dijo pastor, el último. Santiago 4. Esto es tremendo. Es tremendo. Santiago 4.1. ¿Lo tienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite, oh alma adúltera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Impresionante. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene la pelea? Eso no quiere decir, dice que
de los pleitos de entre vosotros. Entonces quiere decir que yo tengo un ejército acá adentro que está luchando todos los días para vencer el mal, para vencer al hombre del mundo, al hombre fuerte, a lo que yo era. Hay una guerra que está luchando ahí, peleando todos los días. ¿De dónde dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos dentro de vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? ¿No? Las pasiones, los deseos quieren avasallar nuestro espíritu, quieren tomar el control de nuestra vida. Pero no dejemos en este año, no le demos lugar, luchemos, peleemos. Por eso decía que todos los días uno se va a levantar y se va a levantar para luchar siempre, porque estamos en guerra, iglesia. No que el diablo no lo encuentre desarmado, sin municiones, sin armas. Que estemos, como dice en Efesios 6, que estemos con la armadura de Cristo. Porque el día, ponete a vestir la armadura y pasó un año, no te pasó nada. Pero en el día malo que te pasó, dice, pero en el día malo vos vas a estar revestido de poder. ¿Por qué? Porque está con la armadura de Cristo. Nunca vamos a ver cuándo la vamos a necesitar. Por ahí en la semana no nos pasa nada, pero pasó el lunes y te pasó algo y vos ya tenés que estar protegido. No tenemos que esperar ese momento, ay, ¿qué hago? ¿O qué dice la palabra? No, uno ya tiene que estar preparado para las cosas que van a venir. Es importante, dice. La guerra, dice, viene dentro de nosotros. Y dice, y las pasiones. Si yo pierdo la guerra, me dejo vencer, las pasiones, las cosas del mundo, van a volver a nuestras vidas. Esa guerra la tengo que luchar día y día, para que esas pasiones que quieran atacar a nosotros, pues si yo soy un hombre que vencí, digo, no, Dios, no doy más, ya no doy más esta situación, ya no da más, papá, ya no da más. Cuenta una historia que ahí me vino lo que Dios me mostró en la palabra. Ya le voy a... Soñé anoche, le pregunté al Señor qué quería o que me muestre algo sobre lo que iba a compartir. Estaba en una casa grande, con muchas habitaciones. Y en las habitaciones había muchos hermanos de la iglesia, de esta iglesia y de la iglesia central. Y hay muchas hermanas que la saqué de vista, más hermanas que hermanos eran. Y yo, bueno, iba a las habitaciones una por otra, como que estaba de vacaciones. Y por ahí me ponía a cantar y venían espíritus a querer atacarme a mí. Y yo veía que a los otros no le hacían nada. Y bueno, y por ahí yo me pongo a hablar en lengua en el sueño, caminando. Y de vuelta los demonios atacándome de vuelta a mí. Y yo decía, Señor, ¿por qué a ellos no los ataca? ¿Por qué a ellos no les hacen nada? Porque ya están perdidos. Ya están perdidos, están avasallados, están vencidos, están, ¿cómo se dice cuando anestesidos? Que uno lo inyecta y quedan medio adormecidos, bueno, así. No lo hacen nada porque no oran, no hacen guerra espiritual, no hacen lo que Dios quiere y no son atacados, porque ya se sienten vencidos, derrotados. Yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué ese relajo de relajarse? Hay mucha gente en la pandemia que cayó en muchas cosas feas, muchas cosas horribles. Se dejó enfriar. Y la pandemia, por un lado, vino mal, pero por el otro hizo ver quién realmente estaba firme en las cosas de Dios. Y esto es el principio de los dolores de parto. Van a venir muchas cosas peores que las que estamos viendo. Por eso no dejemos de orar. No dejemos de orar. Dice que si pedís y codiciás y no tenés, es que porque no orás. No orás. Y dice,
Después está diciendo en su palabra, y pedís mal. Claro, porque para el otro deleite, cuando vas a orar a Dios y le querés pedir cosas solamente para tus necesidades, Dios no te va a contestar. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo mal. No es la oración correcta que Dios quiere para tu vida. ¿Cuál es la oración correcta? Por eso no recibimos bendiciones, por eso no tenemos la estatura que Dios quiere que tengamos, porque estamos pidiendo mal. ¿Para qué estás pidiendo la cosa? Es como le comentaba a los hermanos cuando recibieron el Espíritu Santo. Preguntate, ¿para qué quiere el Espíritu Santo? El bautismo. Porque te va a bautizar el Señor y después te quedas en la nada. El bautismo tiene un propósito. Pedís mal. Pedís mal porque pedí incorrecto para tu deleite y para tus deseos. Por eso Dios a veces nos desata de esas bendiciones, nos desata bendiciones espirituales porque estamos enfocados en otras cosas. Y cuando vamos a salir a pedirle, Dios no lo va a contestar. No lo va a contestar. Porque estamos pidiendo mal. Y termina diciendo el 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite, oh alma adúltera. ¿Cuánto han engañado a Dios? ¿Cuánto han engañado a Dios? ¿O hay traicionado a Dios? Dejando sus cosas de Dios para apartarse de las cosas del mundo. Cambiar un servicio a Dios por un cumpleaños, o X motivo, o muchas cosas que el Espíritu habla a su Espíritu. Uno va a saber de Dios qué le está hablando, de qué debemos cambiar, de qué yo estoy engañando a Dios, estoy adulterando contra Dios, contra el Espíritu de Dios, dejando las cosas de Dios por las cosas del mundo. Eso es un engaño. Para que todo eso, pónganse de pie. Con esto vamos a terminar este versículo. Cierren sus ojos. Para que todo esto sea resistido y podamos tener victoria, el Señor nos dice en su palabra: someteo pues a Dios. Sometete a Dios. Sometámonos a Dios todos los días. Que el lunes sea todo lunes, que no sea como un fin de semana. Que el fin de semana uno se levanta tarde, descansa porque es el día de su descanso. Bueno, lo mismo que arranca la semana, en lo laboral o lo espiritual, así tiene que ser todos los días. No nos relajemos, porque no es tiempo de relajarnos. El que se relaja es porque ya tiene todo, tiene ganado, hijos, victoria, trabajo, terreno, casa.